Voy a comenzar a grabar. Buenas tardes, saludarlos a todas y a todos nuevamente a esta segunda sesión que nos encontramos el día de hoy, la mayoría de ustedes, por no decirlos todos, creo que son todos, ya no importa, porque no están los estudiantes de las otras secciones, o sea, de los otros cursos. Así que comenzamos, vamos a partir con la revisión de la guía. Si ustedes se fijan, lo que se trabajó en estas dos guías de economía fue bastante como repaso de lo que habíamos visto en primero medio, ¿ya? Ya llevamos 3 años juntos, como pasa el tiempo. Así que lo que nosotros hicimos fue principalmente ir repasando estos contenidos y viendo algunas cosas que quizás no habíamos visto con tanta profundidad. La segunda parte, lo que viene ya después del 20, que viene el 20, a fin de junio, ya está relacionado con lo que va a ser principalmente metodología de investigación. Esa es la segunda parte de lo que es el electivo de economía. La tercera parte es ya el trabajo en el proyecto. Así que de fines de junio en adelante se viene ya algo más intenso dentro de la asignatura, porque ya vamos a trabajar de lleno metodología. De ahí requiere que ustedes vayan armándose una estructura mental de cómo funciona un proyecto, cómo se identifica un problema, analizar debilidades, oportunidades, vamos a hacer un análisis FODA también dentro de todo lo que implica hacer un proyecto en general, pero llevado a una escala, ¿cierto?, escolar, ¿sí? Con un menor nivel de complejidad de que tendría si es que estuviesen en la universidad, por ejemplo, o en un instituto. ¿Ya? La idea es que toda esa estructura después les va a servir cuando estén en la universidad o continúen sus estudios. Y por eso es importante que trabajemos en estos temas. ¿Ya? Esto no les voy a adelantar mucho, pero también va a involucrar trabajos con otra asignatura electiva, por si acaso. Porque la idea es que sea algo que integre los conocimientos de distintas áreas. Así que partimos con la revisión de la guía. Ya. Vamos con la primera pregunta, ¿cierto? Me preguntaba, ¿qué significa que el Estado de Chile tenga un rol subsidiario y no empresarial? ¿Crees que es un elemento de cambio con respecto a la historia económica del país? Recuerden que cuando hablamos de una pauta quiere decir que esto es como la idea general que debería tener su respuesta. No necesariamente tiene que ser textual lo que está acá, ¿ya? Sino que la idea sea parecida a lo que se le está presentando. En este caso, se plantea que cuando se habla de un Estado subsidiario y no empresarial, quiere decir que el Estado de Chile se encarga principalmente de regular el funcionamiento de la economía y tratar de corregir las fallas de mercado. ¿Qué serían las fallas de mercado? Por ejemplo, el hecho de que no todas las personas puedan acceder por su propia cuenta a una vivienda propia es una falla del mercado. Porque en un sistema económico perfecto, el nivel de ingresos de las personas sería suficiente como para que todos pudiésemos acceder a una vivienda sin mayores dificultades. Pero como actualmente no se puede de forma individual, existe la ayuda del Estado para ciertos sectores sociales que no pueden acceder por su cuenta, los cuales el Estado les entrega una vivienda o les ayuda a comprar una vivienda a través de subsidios. Por eso que se habla que es un Estado subsidiario, donde el mercado no puede dar solución, el Estado ayuda. Lo mismo pasa con el sistema de salud. Nuestro país tiene un sistema de salud privado y un sistema de salud que es público. En el caso de FONASA, esto es financiado con fondos del Estado y también con los fondos de las personas que están afiliadas a este sistema. Pero en el ámbito privado, por ejemplo, las ISAPRES se financian con el dinero de los mismos cotizantes de la ISAPRE. Las ISAPRES van financiando la inversión en las clínicas y así funciona el sistema de salud, un sistema público y un sistema privado. En el ámbito de educación también sucede lo mismo. Tenemos colegios que son particulares, colegios que son subvencionados y colegios que son municipales. El colegio municipal recibe cierta financiación directa del Estado en un 100%, en cambio el colegio subvencionado tiene un 50-50 más o menos, en el cual el Estado entrega un monto mensual por cada estudiante y aparte las familias también cancelan un valor mensual. Y de esa forma se financia el funcionamiento del colegio. Y por otro lado también está el sistema de educación totalmente particular, en el cual no hay mayor intervención del Estado en cuanto a su financiamiento, sí en los contenidos que tienen que pasarse en el colegio. Todo colegio en Chile mínimo tiene que pasar lo que el Estado exige en cuanto a contenido y desarrollo de habilidad.
De ahí si un colegio quiere agregar chino mandarín, puede hacerlo, pero siempre que cumpla el currículum básico que le exige el Ministerio de Educación. Así que cuando hablamos de que es un Estado subsidiario, tienen que pensar en que establece las leyes y también busca ayudar en el caso de estas fallas de mercado, que en el fondo es cuando una persona no puede acceder por sus medios, ahí el Estado entra y le ayuda. ¿Crees que es un elemento de cambio con respecto a la historia económica del país? Actualmente podríamos plantear que sí. Desde la época militar, del gobierno militar en adelante, se fue liberalizando cada vez más el funcionamiento de la economía en el país. El Estado fue privatizando sus empresas. Y actualmente la cantidad de empresas que maneja el Estado son muy pocas y son en algunos rubros esenciales. Por ejemplo, la empresa de ferrocarriles sigue siendo estatal, ENAP también, que se encarga de refinar el petróleo, Codelco, una de las principales fuentes de ingresos, ¿no? Por lo tanto, si bien existe el Estado como empresario, es en áreas específicas y muy reducidas. En los años 90, por ejemplo, las empresas de agua potable eran parte del Estado. Esbio era parte del Estado. Pero en los años 90 empieza todo un proceso de privatización. Por eso es que el día de hoy Esbio es una empresa privada. Pero antiguamente era una empresa que la manejaba directamente el gobierno. Así que por eso podemos decir que actualmente el Estado no tiene un rol protagónico en el funcionamiento de la economía, sino que es principalmente regulador y también subsidia aquellas áreas en las cuales las personas no pueden solucionarlo de forma independiente. ¿De qué manera el Estado puede corregir las fallas sociales como la pobreza o la seguridad social? En el modelo actual que tiene nuestra economía, que es lo que ya veníamos hablando de un comienzo, el Estado, ¿cierto?, trata de corregir estas desigualdades mediante entrega de subsidios, que es lo que estábamos hablando antes, y fiscalizando las empresas privadas. En el fondo es lo mismo, ¿ya? ¿Cómo corrige una falla social el Estado? ¿Cómo corrige el hecho de que no todos puedan comprar una casa entregando viviendas sociales? ¿Cómo puede corregir el hecho de que una familia de clase media no pueda dar el pie de una casa ayudando mediante algún tipo de subsidio, como sea el DS-19 o el DS-49, que ayuda a financiar el pie de una propiedad? Es decir, si yo no puedo acceder a un crédito hipotecario y mi ficha social me indica que estoy en cierto sector económico, el Estado me va a ayudar con la compra de la vivienda y me va a entregar una vivienda, ¿ya? Pero en el caso de que yo sea de clase media y sí pueda pedir un crédito hipotecario, pero tenga problemas para dar el pie, ahí el Estado ayuda a que la persona pague el pie de su vivienda, pero el 80% del valor de la casa lo va a pagar la persona con su trabajo. A eso se refiere con que sea subsidiario, que va ayudando a suplir las diferencias que hay dentro de todo el ámbito de derechos sociales que deberían ser básicos, que es lo que planteaba, me acuerdo en clase el año pasado, Jonathan, cuando hablábamos del tema de que si es que debería existir el derecho a propiedad, o sea, el derecho a una vivienda en la Constitución. ¿Y qué implicaría eso? ¿Implicaría que el Estado debería entregarle a todo una casa? ¿Pero sería justo que el Estado gaste dinero en entregarle una casa a alguien que sí puede comprarla? Entonces ahí entra la discusión de a dónde deben ir los recursos. Por eso quizás casarse con esa idea podría ser contradictorio. Porque si yo establezco que es un derecho constitucional la vivienda, perfectamente una persona que sí tiene los recursos para comprarla podría alegar que el Estado debe entregársela. Y eso significaría que el gobierno tendría que destinar dinero que quizás debería ser para un sector más prioritario de la sociedad. Así que ahí hay que ir definiendo esa idea. Y también fiscalizando el funcionamiento de las empresas privadas. ¿Cómo supimos nosotros el tema de la colusión de los pollos, la colusión del papel higiénico o el de la farmacia? ¿Y por qué fue necesario que las empresas tuviesen que pagar multas también? Porque el Estado se encarga de garantizar que la libre competencia se mantenga y que no existan estas prácticas podríamos decir, antidemocráticas y que atentan en contra de la confianza de los consumidores. Y por eso es necesario el papel de fiscalizador del Estado. Muchas veces se dice que las empresas realmente lo que hacen es lo que la ley permite. Y si la ley no regula un punto en específico, ahí la empresa puede hacer uso de eso, ¿ya? Es cosa que ustedes, si escuchan lo que dice cualquier abogado que trabaja en el ámbito económico o que trabaja para empresas, ellos siempre van a decir que buscan la forma
de que la empresa legalmente pague la menor cantidad posible de impuestos. Y si ustedes revisan cuánto impuesto paga, por ejemplo, CMPC en Laja, se van a pillar con la sorpresa de que es una cantidad muy pequeña de dinero y que la mayoría lo pagan en su casa matriz en Santiago. Que eso es toda una artimaña legal que se va elaborando. Así que la función principal del Estado tiene que ser, ¿cierto?, regular el funcionamiento de la economía y también encargarse de recolectar los impuestos que permiten ir supliendo las áreas en las cuales las personas no pueden sustentarse por sí mismas. ¿Están de acuerdo ustedes con lo que plantea el autor de acá de este texto? Aquí la respuesta puede ser más amplia, porque ustedes podrían estar de acuerdo o en desacuerdo. ¿Qué es lo que plantea este autor? Nos hablaba del modelo económico y político que tenía Chile, que era una economía de mercado, con un énfasis social, y donde se buscaba defender por sobre todas las cosas la libertad de emprendimiento, la propiedad privada, y que el Estado tenía que encargarse de ser principalmente subsidiario. Así que ustedes aquí podrían haber planteado que no o que sí. ¿Y qué es lo que va a depender de que su respuesta esté correcta? Como siempre, la argumentación que utilicen para defender su postura. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que sí, es correcto lo que él está haciendo en cuanto a su definición de cómo es el sistema actualmente. Y aquí yo podría decir que si no estoy de acuerdo con la postura de él, por ejemplo, quizá el Estado debería ser protagonista de la economía, ser dueño de más empresas. O podría decir que está bien que el sistema sea así, porque de esa forma el Estado no gasta dinero en áreas de las cuales se pueden encargar los privados. Es cosa que ustedes piensen en un viaje por la Ruta 5. Si ustedes van de Laja a Santiago, por lo mínimo se van a encontrar con 5 o 6 peajes. ¿Y por qué existen tantos peajes? Porque esas carreteras están siendo administradas por empresas. El Estado tomó la decisión de que invertir en esa autopista era un gasto muy grande que no podía llevar a cabo, por lo tanto, concesionaron estas carreteras y se las entregaron durante 20 o 25 años a empresas privadas, quienes se encargan de hacer la mantención, se encargaron de la construcción y se van a encargar de la administración y el cobro de los peajes. De esa forma, ellos pagan su inversión que hicieron. ¿Por qué el Estado decidió no invertir en esas carreteras? Quizás porque el gasto era muy grande, y ese gasto grande el gobierno quizás prefirió hacerlo en construir hospitales, construir colegios, áreas que son más necesarias para la sociedad, y en cambio se entiende bajo este modelo de sistema económico, de que si una persona viaja en automóvil, significa que es una persona que sí puede pagar estos peajes. Y por eso es que muchas de las carreteras en Chile funcionan con ese sistema de concesión. Porque el Estado no invierte en esa área y de esa forma libera dinero para áreas que son quizás más urgentes dentro de toda la esfera de gastos que tiene que hacer en el territorio nacional. ¿Cómo lograr una distribución equitativa? Cuando hablamos de que algo es equitativo, ¿qué es lo que se les viene a ustedes en mente en primera instancia? ¿Qué es la equidad? ¿Qué es lo que entienden por equidad? Dejo la pregunta para que la vayan respondiendo. Pueden escribir o pueden abrir los micrófonos. ¿Alguna respuesta? ¿No? ¿Ninguna? Dar a cada uno lo que necesita. Bien, Juan. Podemos considerar que la equidad entonces sería entregar a cada uno lo que necesita. Por ejemplo, si yo tengo una casa, puede que mi necesidad no sea una vivienda, pero sí puede que sea quizás la de mi vecino o la de mi hermano. Y ahí debería tratar de entregarse los recursos para equiparar que todos estemos en una situación más o menos similar. Eso es lo que debe apuntar, ¿cierto?, la sociedad en su conjunto. Buena respuesta. Así que podríamos considerar que una distribución equitativa sería lograr equiparar un poco la cancha para todas las personas y equiparar el nivel de vida y la calidad de vida que estas personas tengan. Si aceptamos que todas las personas son iguales, sería justo que todas las personas tuvieran iguales ingresos de acuerdo con el número de sus integrantes. Así la situación ideal sería una en la que la única razón para tener mayor ingreso fuese que una familia fuese más numerosa. ¿Ya? Ahí hay una posible respuesta a este problema,
Una segunda posible respuesta podría ser: los ingresos deberían ser proporcionales al aporte de las personas al proceso productivo, así quien trabaja más o quien aporte factores de mayor calidad tendría un ingreso mayor. ¿Ya? Acá estaría primando por sobre las condiciones de la familia, estaría primando la labor que la persona realiza. Y la tercera sería ocuparse de las familias definidas como más pobres y fomentar políticas para que esta situación sea superada. En este caso no importa tanto las diferencias relativas de los ingresos, sino los ingresos absolutos de los más pobres. Cuando hablamos de algo relativo en este ámbito, quiere decir que se está considerando como, podríamos decir, la estadística en general. Como, por ejemplo, el ingreso medio per cápita en Chile, el PIB per cápita en Chile se estima que es de alrededor de 24.000, 25.000 dólares. O sea, cada persona en este país se supone que tiene un ingreso que es de aproximadamente 13 a 14 millones de pesos al año. Pero eso es en promedio. Por lo tanto, yo meto en el mismo saco a la persona que gana el sueldo mínimo como a la persona que gana 100 millones de pesos mensuales. Y claramente la estadística me va a arrojar un número bastante superior a lo que es la realidad. Por lo tanto, en base a estas tres propuestas, ustedes van a tener que ir definiendo cuál es quizás es la que consideren más acertada esta solución. Si a mí me preguntaran, yo pensaría que debería corresponder la número 3, que quizás el Estado debería encargarse de ayudar a las personas que más necesitan, y bajo el modelo económico actual que existe, quien tenga los ingresos suficientes no debería recibir cierta ayuda del Estado. Pero ya entramos en el problema de definir cuáles son los ingresos suficientes. Una familia de clase media, por ejemplo, rara vez puede tener acceso a algún tipo de ayuda social del Estado. Y estas son las familias que muchas veces más lo necesitan, porque si no tienen que caer en el sobreendeudamiento. Acá, en base a estas propuestas, tienen que ir señalando una ventaja, por ejemplo, de cada una de estas y una desventaja. En la propuesta número 1, ¿cierto? La ventaja sería que el nivel de ingreso lo definiría la cantidad de integrantes de la familia. Por lo tanto, sería bastante equitativo este nivel de ingreso. Pero el problema sería, por ejemplo, las familias que no tienen hijos o que tienen muy pocos. El nivel de dinero que recibirían sería más bajo y quizás no sería suficiente para solventar el costo de vida de esa familia. El número 2, quien trabaja más o quien aporte más al funcionamiento del sistema económico tendría un ingreso mayor. Eso es más o menos lo que pasa actualmente. Esto tendría un problema porque no favorecería a los sectores menos calificados. El día de hoy, por ejemplo, mucho de lo que se plantea del tema de esto de quedarnos en casa, las personas que sí pueden quedarse en casa y que sí pueden trabajar desde sus hogares, son normalmente las personas que están más calificadas, quienes tienen estudios superiores, universitarios, y que pueden realizar sus funciones desde su hogar, sin tener que moverse a su lugar de trabajo. Pero ¿qué pasa con un trabajador de la construcción? No puede trabajar desde su hogar, así que sí o sí tiene que ir, ¿cierto?, a su lugar de trabajo. De ahí ya estamos hablando de que existe un poco de desigualdad en ese aspecto. Por lo tanto, la propuesta número 2 tendría ese problema. Habrían personas y sectores que tendrían un nivel de ingresos bastante alto y otros que se verían desfavorecidos. Y en la número 3, ocuparse de las familias como más vulnerables, más pobres y fomentar políticas para que esta situación sea superada. Esa sería la ventaja, ayudar a quien más lo necesita de que salga de esa situación. Y la desventaja es que tiende a fomentar el asistencialismo, es decir, la entrega de recursos. Es como si ustedes fuesen a la fábula del pescador, ¿ya? O sea, le puedo dar pescado a la persona, se le van a acabar y ya no va a tener con qué comer, o mejor le enseño a pescar, y así la persona va a ser autosuficiente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, yo considero que una respuesta correcta en este caso podría haber sido señalar el hecho de que la única forma de que se logra salir de una situación de vulnerabilidad o de pobreza es mediante la educación de esa familia. Si ustedes logran salir de cuarto medio, logran tener una carrera universitaria o una carrera técnica, esa va a ser una herramienta que nadie ni nada le va a quitar. Y como siempre se ha dicho, la educación es lo único que no nos pueden quitar. Y eso es lo que permite que finalmente exista este ascenso social. Así que lo fundamental en este punto podría ser, considero yo dentro de estas propuestas, ocuparse de las familias más vulnerables y también hacer entrega de herramientas para que ellos puedan salir de esa situación.
¿Qué grupos sociales son favorecidos y cuáles perjudicados por cada propuesta? En el caso de la propuesta número 1, ¿cierto? Serían favorecidas las familias más numerosas. Los perjudicados serían claramente las familias sin hijos. La propuesta 2, ¿quiénes serían favorecidos? Serían los trabajadores calificados, con estudios superiores, por ejemplo. Y quienes serían perjudicados serían las personas que hacen trabajos que no requieren un nivel de especialización. En la propuesta 3, los favorecidos serían ciertos los sectores más populares, pero la clase media quedaría totalmente desprotegida, porque esta entrega de ingresos y esta mejora en su nivel de vida sería solamente restringido a las familias más vulnerables. Y esto puede ser lo que pasó dentro de las propuestas que se propusieron el día de ayer por el gobierno, por ejemplo, que se estaba pensando en ayudas para la clase media, y en realidad las ayudas que se presentaron fueron principalmente créditos para las personas. Por lo tanto, ¿cómo salir de la situación actual? Endeudándose. Y por eso no fue recibido con muy buenos ojos la propuesta que tuvo el gobierno el día de ayer. Muchas personas habían propuesto que nosotros pudiésemos hacer uso de ahorros previsionales, también de ahorros voluntarios previsionales que uno puede llegar a tener, pero finalmente las respuestas fueron créditos. Así que la situación en realidad de la clase media siempre va a estar bastante desprotegida actualmente. ¿Cuál propuesta les parece más justa a ustedes, de las que están acá, y por qué? Pueden elegir cualquiera de las tres y fundamentarla con lo que ustedes estimen conveniente, ¿ya? En el caso de que alguno de ustedes o alguna de ustedes quiera tener una revisión personalizada de la guía, me la puede enviar a través de correo electrónico y yo después le hago la revisión y se la mando de vuelta, ¿ya? Normalmente me demoro de un día prácticamente en responder, y a lo más podría ser la semana entera, pero si lo mandan hoy día yo se las podría tener lista mañana, ¿ya? Si es que alguien quiere la revisión de la guía. Juan siempre ha enviado la guía, y se la respondo lo más rápido posible. Una semana me demoré 5 días, así que le pido disculpas, pero las otras veces ha sido bastante rápido. Así que no sé si quieren consultar algo. Esto es principalmente lo que se trataba la guía de esta semana. Esta ya es la última parte de lo que es teórico en cuanto a cómo funciona la economía, cómo se distribuyen los recursos. Ya desde el próximo ciclo comenzamos con lo que es metodología de la investigación. Ya, no se olviden que actualmente estamos trabajando con ciclos de 6 semanas. Y nosotros ahora estamos entrando a la cuarta semana, que corresponde a la retroalimentación de la segunda guía. Esta semana y la siguiente es de evaluaciones, y ya la semana del 22 al 26 es la revisión de esas evaluaciones, y ya el martes 30 de junio comenzaríamos con el nuevo ciclo, ¿ya? Y esa semana también comenzaremos con lo que es metodología. No sé si tienen alguna consulta antes de continuar. ¿Verdad que estamos en julio? Ahora sí. Perdón, en la semana del 27 partiríamos con el nuevo ciclo que es de metodología. Estaba mirando el calendario de junio. ¿Ya? Nosotros estamos, ¿cierto?, ahora del 6 al 10, que corresponde a la revisión de la segunda guía. Después del 13 al 17 corresponde evaluaciones. Del 20 al 24 la revisión de las evaluaciones, y del 27 comenzamos con el nuevo ciclo, en el cual vamos a trabajar lo que es metodología. Así que ya vayan pensando más o menos con quiénes podrían ir trabajando, con quién tiene más afinidad, mejor comunicación, porque ahí ya vamos a empezar con algunas partes que van a ser en grupo. No se estresen por esa situación, ¿ya? El trabajo que vamos a hacer no va a ser tan extenso, es principalmente la finalidad que yo tengo de esa parte del trabajo de metodológico, es principalmente entregarle a ustedes herramientas para que puedan trabajar. Por ejemplo, utilizar software que nos permite trabajar a la distancia, que nos permite ir ordenando ideas, y de esa forma se les va a hacer el trabajo más expedito y rápido. Por ejemplo, cuando yo trabajo con mis compañeros de universidad ahora actualmente, trabajamos con Google Drive, entonces subimos los documentos ahí, y cada uno puede ir editando al mismo tiempo desde sus casas
los archivos, ir agregando partes a cada uno de estos proyectos. ¿Ya? Así que eso sirve bastante para agilizar el tema del trabajo en equipo, porque cada cambio que yo haga va a quedar grabado de forma automática, y así si después ingresa, no sé, la Andrea más tarde, va a ver los cambios que hizo Belén, y así van a poder ir viendo y complementando lo que cada uno va colocando a disposición del equipo. Así que eso es principalmente, ¿ya? Lo que va a ser metodología, vamos a trabajar principalmente en el uso de herramientas. Así que todos los ejercicios que hagamos van a estar relacionados con que ustedes se familiaricen con las herramientas que estamos utilizando. Así que ese es el objetivo principal y que ustedes también conozcan la estructura que tiene una investigación. No sé si tienen alguna otra consulta, porque hasta ahora eso era lo que teníamos que revisar el día de hoy.